Eh, quiero asegurarme. Estamos tres, ya, perfecto. Vamos a comenzar inmediatamente con la clase del día de hoy. Hoy comenzamos con el libro de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es uno de los libros más interesantes en lo que la teología se refiere, porque esta carta habla acerca de la libertad que Cristo nos concedió a través de su sacrificio. Entonces, es bastante importante el estudio de esta carta para poder entender hasta qué punto el legalismo dentro de las iglesias ha corrompido incluso desde el principio de los tiempos. Entonces, ese es todo el mensaje que se busca tratar en la carta de los Gálatas. Nosotros vamos a ver un poco de los contextos que se hablan aquí en esta misma epístola para poder comprender por qué el apóstol Pablo hace tanta referencia a la ley de Moisés y por qué el apóstol Pablo hace tanta diferencia a la libertad que Cristo dio por su gracia. Entonces voy a compartir pantalla para poder comenzar. Eh, acá debería estar funcionando perfectamente. Ok, quiero asegurarme de que se vea todo bien. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, sí se ve bien, hermano. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, la carta de los Gálatas. Vamos a ver ahorita un pequeño panorama de la escritura de la carta. Esto es para poder entender un poco el contexto general de la misma, antes de que vayamos tema a tema de forma mucho más específica. Entonces, una de las cosas que se discute aquí es que la iglesia, eh, fecha de escritura, perdón, la iglesia estaba siendo atacada por falsas doctrinas, por herejías, falsas enseñanzas de parte de los judíos que estaban intentando o pretendían judaizar a los cristianos que son gentiles. Entonces ya vamos a ver entonces un poco aquí esta carta. Entonces, en primer lugar debemos saber que la carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual, el grito de guerra de la reforma protestante, porque la reforma protestante, que estamos hablando de Martín Lutero, por ejemplo, se basó muchísimo en esta carta para poder hacer toda su teología. Y también habla la declaración de independencia del cristiano, porque el cristiano no está atado a absolutamente nada. Y aquí el apóstol Pablo va a venir a respondernos este detalle. Entonces, claramente es el decreto de libertad espiritual que el Espíritu Santo entrega a quienes han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y uno pensaría que esto es bastante evidente de tener en cuenta, y la verdad sería así, de no ser porque precisamente los judíos estaban cambiando esta enseñanza y querían volver a atar a través de los mandamientos a las personas que eran cristianas. Les decían que tenían que regresar a ser judíos, básicamente. Los querían convertir en judíos. Un gentil, una persona que no es judía, cuando quiere obedecer las cosas del judaísmo, se convierte en un prosélito. Esa es la definición que se les da según los reglamentos, según las leyes y según lo que se conoce. Entonces, Gálatas transmite el mensaje de la libertad espiritual del cristiano y su puesta en libertad del yugo del pecado y del legalismo religioso mediante la intervención de Cristo. Gálatas, además, es la única de sus epístolas que no ofrece palabras de gloria hacia sus lectores. Entonces, vamos a leer inmediatamente la epístola de Gálatas, los primeros versículos, para que entendamos a qué nos referimos con esto. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo apóstol, y entre paréntesis, según la Reina Valera dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esos son los versículos introductorios de la salutación.
Y el versículo 6 salta inmediato en el conflicto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, y ya vamos a entrar un poquito en este tema. Pero la palabra de glorificante, lo glorificante, vamos a notarlo como saluda a las otras epístolas, a las otras iglesias. Eh, Efesios dice, por lo menos en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí empieza a glorificar un poco. A los filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos, doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo de vosotros. Colosenses dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo más. Veamos ahora Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, noten cómo en las otras cartas el apóstol Pablo saluda de manera muy alegre y de manera muy bendice y glorifica a los cristianos por ser fieles a Dios. Y esto no existe en la carta a los Gálatas. Porque lo único que dice es gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Solamente eso. Y el gracia y paz es un saludo muy común, sobre todo en los tiempos de cuando fue escrita esta carta, porque en griego la palabra de saludo es charis, que significa gracia. Entonces era bastante normal que cualquiera se saludase de esa forma. Entonces, ¿por qué no existe esto en por qué no glorifica a los Gálatas en este caso y sí lo hace por lo menos con los corintios? La iglesia de Corintios fue una de las iglesias más aberrantes de las cuales se tiene conocimiento por la cantidad de desorden, desastres y pecados que esa gente cometía. Y sin embargo a ellos sí los felicitó, sí los glorificó. Pero a los Gálatas no les hizo nada de esto. Entonces uno lleva a preguntarse en por qué. ¿Por qué no hace este tipo de saludos con los Gálatas? Y es que el problema es que los Gálatas se desviaron de la doctrina. Y eso lo hace todavía incluso peor. Por eso es que el Pablo anuncia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio. Entonces, desde ese punto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, hasta lo último, la carta de los Gálatas es un ataque directo lleno de mucha ira de parte del apóstol por los cristianos, por sus hijos que se apartaron de la fe, porque siguieron otras doctrinas y eso ya es considerado una herejía. Entonces, ¿por qué hace esta diferencia con Gálatas y no con los Corintios? Porque la diferencia está en que la situación de los Corintios era un problema de actitudes morales. El problema con los Gálatas era un problema doctrinal, que era la esencia del Evangelio, y que si eso se perdía, entonces se perdía la salvación. Entonces por eso hace tanta diferencia y es tan, se nota la ira del apóstol cuando habla sobre esto. Entonces, desde la salutación hasta la despedida de la carta, esta ataca el conflicto sin ningún tipo de piedad. Esto ya lo mencioné. Entonces, en el corazón del Evangelio
estaba siendo menospreciado por los falsos maestros, que estos son los judaizantes, o sea, judíos que querían imponer la ley a toda costa. Se estaba pisoteando el Evangelio de la Gracia y en su lugar se ofrecía el Evangelio de las obras, que para nada es el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo ataca en esta carta el tema de la libertad espiritual desde dos maneras. El primero, que dura entre los capítulos 3 y el capítulo 4, es es el de la salvación a través de la cual Cristo nos hace libres. Y el segundo punto, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, que es a través de la santificación. Entonces, la razón por la cual la carta de los Gálatas se estudia junto con la carta de los Romanos es porque se complementan de muchas maneras y son muy maravillosas juntas. La carta de los Romanos habla acerca de la justificación, habla acerca de la salvación, de cómo los gentiles también son parte del reino y también de cómo la ley ya no forma parte de nuestro ritual religioso ni forma parte de lo que nos da la salvación. Lo mismo sucede acá, en la carta de los Gálatas, solo que hay mucho más énfasis en cómo nosotros ya no tenemos que estar obedeciendo la ley de Moisés porque eso no nos trae salvación. Gálatas en sí no es un tratado teológico, a pesar de que sí contiene muchísima teología y una muy importante, sino que es una carta muy personal que sale del corazón dolido de un hombre piadoso que se lamenta por sus hijos espirituales, cuya fe y manera de vivir se corrompían bajo la influencia de estos falsos maestros. Si ellos seguían otras doctrinas que se alejaban del Evangelio, se perdían en el mundo. Y eso es la rabia, la molestia que presenta el apóstol Pablo aquí. Y por eso es tan crudo con muchísimas palabras. Los judaizantes causaban gran confusión en las iglesias y pervertían con serias distorsiones el Evangelio de Cristo, como lo dice el versículo 8 del capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, maldito por Dios. Y hay una... Déjenme ver si la encuentro, Deuteronomio 10:17, para que se entienda cómo es el ser un maldito por Dios. A ver, ¿dónde está esto? Sí, pero 21. ¿Dónde está? No encuentro otra vez este versículo. Hay un versículo que habla mucho sobre cómo la crucifixión, que es precisamente la misma sentencia que los judíos le dieron a Jesús, hace que la persona sea un maldito por Dios. Por eso es que la crucifixión era un tema, casi que un tabú. Era para la peor calaña, el peor pecador que podía existir en la tribu de Israel durante esos tiempos. Entonces, el que fuese sentenciado a eso era considerado como un maldito por Dios. Entonces, el ser un maldito por Dios era la peor clase de castigo que pudiera recibir una persona que siguiera los pasos de Dios. Entonces, los judaizantes enseñaban, Cristo nos redimía de la maldición por la ley y para nosotros hizo maldición. Sí, eso también, maldito que 3:13, probablemente de aquí consigue el versículo que estoy buscando. 3:13. Sí, ¿no? 3:13. 3:13, maldito por 27:26 o 21:23. Deuteronomio 21:23. Muchas gracias, hermana. Deuteronomio 21:23. Ya. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice: Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Entonces, todo aquel que muriese por causa de una crucifixión, que fue como la manera en la que sentenciaron a Jesús, era un maldito por Dios. Entonces, los judaizantes pretendían que todo esto regresase a hacerse, a practicarse. Entonces, los falsos maestros también dirigían sus ataques personales al apóstol Pablo con la intención de desacreditarlo y desacreditar su autoridad, y por lo tanto sería muchísimo más fácil desacreditar todo lo que él decía acerca de Jesús. De ahí que su saludo dentro del capítulo 1, versículo 1, que dice, Pablo apóstol, y entre paréntesis en la Reina Valera, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Y esta es la manera en cómo desde el primer versículo el apóstol Pablo busca defender su postura y su autoridad. Y esto lo va a complementar después cuando comienza a hablar de cómo fue su ministerio y cómo toda su labor, todo su apostolado siempre fue dirigido desde Cristo y no recibió instrucción alguna de ningún apóstol. Y eso está en el versículo 15 hasta el versículo 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con ningún ser humano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino al Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si recuerdan muy bien, cuando el apóstol Pablo se convierte a cristiano, voy a buscar acá rápidamente, eso está en Hechos capítulo 13. Vamos a ver, vamos a ver. Capítulo... Bernabé, Saulo, comienzo... No. Capítulo 9. A ver, vamos a leerlo desde el capítulo 9, versículo 17, el libro de los Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, inmediatamente desde su bautismo, él empezó a predicar. Y él no consultó con ningún apóstol, sino que todo se le reveló por medio de Cristo. Y esa es una de las cosas más asombrosas del apostolado de Pablo. Y bueno, eso después lo vamos a leer también. El tema de Gálatas y un tema central de todo el Nuevo Testamento es que la libertad verdadera solo viene a través de Jesucristo. Y todo eso es el panorama de la epístola de los Gálatas, la carta de los Gálatas. Ahora vamos a ver un poco sobre el contexto que sucedía en Gálatas. El nombre Galacia se deriva de los pueblos bárbaros conocidos como los gaulos o los celtas que se instalaron en el Asia Menor tras varios siglos de pillaje a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y es que bajo el Imperio Romano, la región original de Galacia se convirtió en una parte de una provincia mayor del mismo nombre, que eso está en el centro del Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Esta abarcaba más o menos unos 400 kilómetros de norte a sur y unos 200 kilómetros de este a oeste. En tiempos del apóstol Pablo, el nombre de Galacia se empleaba con referencia tanto a la región original más pequeña como a la gran provincia. Entonces era un poquito complicado que fuese
Bueno, no era complicado en esos tiempos, pero hoy en nuestros días es más un poquito de saber de qué contexto se está hablando, si de la región grande o solamente de la provincia. Entonces, de hecho, en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé establecieron cuatro iglesias en la parte sur de la provincia, que son las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Eso se encuentra en Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 14, versículo 23. Eh, la epístola de los Gálatas no especifica como tal las iglesias a las cuales se estaba dirigiendo. Entonces lo más probable es que el apóstol Pablo haya estado escribiendo a Galacia, la región grande como tal, y no tanto a la parte más pequeña. Eso es lo que se cree. Mientras estuvo en Galacia, el apóstol Pablo estuvo al borde de perder su vida tras haber sido apedreado y dejado muerto a manos de líderes judíos antagónicos que le siguieron desde Antioquía e Iconio hasta Listra. Listra, esto está en el capítulo 14, versículo 19, versículo 20 del libro de los Hechos. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo visitó las iglesias de Galacia acompañado por Silas, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Denme un segundito nomás, por favor, unos minutitos. Pero no me apareció todavía para seleccionar el grupo. Ok, yo voy. Me avisa. Ok, perdón. Sabemos que el autor es el apóstol Pablo, lo dice la tradición y lo dicen absolutamente todos los eruditos que se han puesto a investigar la veracidad de la carta. Y es muy complicado encontrar alguna postura que diga todo lo contrario. Y si lo dice, no tiene mucho fundamento, la verdad. Entonces, Pablo, cuyo nombre en hebreo es Saulo, fue un nativo de Tarso, ciudad ubicada al sudeste de Asia Menor y no lejos del sur de Galacia. Entonces, él era bastante conocido por esta zona, o sea, estaba familiarizado con todo lo que sucedía por aquí, ya que él pasaba muy cerca de él. Entonces, él fue criado en una estricta familia judía e insertado en el legalismo judío tradicional y había sido educado a los pies del famoso rabino Gamaliel y adestrado de forma minuciosa en la ley judaica. Esto lo cuenta él mismo en capítulo 22 de Hechos, versículo 3. Entonces, a pesar del fuerte legalismo y tradicionalismo, Saulo no parece haber sido un hipócrita religioso como si lo eran muchos otros fariseos, perdón. Él tenía una ceguera espiritual y era un enemigo de Dios y su pueblo, pero no fue un hipócrita, porque el apóstol Pablo siempre defendió su postura y estaba seguro de su postura hasta el momento en el que Cristo se le apareció. Y aun cuando Cristo se le apareció y comienza a predicar el Evangelio, el apóstol Pablo nunca negó el haber cometido todos los crímenes que cometió cuando cazaba a los cristianos. Y esto es una de las grandes diferencias del carácter del apóstol Pablo, como él nunca negó el haber cometido su error cuando no conocía de Cristo. El apóstol hablaba del legalismo con experiencia desde la primera mano porque él fue un fariseo y también hablaba de la gracia por experiencia propia y con revelación divina de primera mano. Más que cualquier otro apóstol, Pablo entendió lo que significaba el yugo de la ley y la libertad de la gracia. Porque otros apóstoles, del que se sabe es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo lo menciona en esta misma carta, ya lo vamos a ver después, les costó muchísimo dejar la ley. El único que no tuvo ninguna clase de impedimento en este sentido fue el apóstol Pablo. Él lo único que hacía era defender la ley en cuanto a cuestiones morales y para simplemente mantener una tradición. Pero él nunca mandó a obedecer la ley como un acto de salvación que uno pudiese alcanzar con ella. Y bueno, aquí entramos a los primeros 5 versículos de la epístola, que es la salutación. ¿Hay tal vez alguna pregunta hasta ahora, algún comentario, una duda?
¿No? Bueno, podemos continuar. La definición de la palabra apóstol es aquel que es enviado con una comisión. Entonces, un apóstol era un enviado, un embajador o un mensajero que había sido escogido e instruido por Jesucristo como su emisario especial para la proclamación de su verdad durante los años formativos de la iglesia. En su definición más común es que era un mensajero, aquel que enviaba una carta o aquel que era un embajador. La cuestión está en que para ser un apóstol de Jesucristo era bastante riguroso la manera en la que se debía proseguir. De hecho, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos, ya se los digo, a ver. Ya. Hechos capítulo 1, versículo 21 hasta el 26 nos dice muy claramente cómo tiene que ser un apóstol o cuáles son los requisitos para que alguien sea considerado un apóstol de Jesucristo. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a Barsabás y a Matías, y ellos echan suertes y con eso escogen a Matías. Entonces, uno de los requisitos, los dos requisitos para que uno pueda ser considerado un apóstol de Jesucristo es haber sido testigo de su bautismo y de su resurrección y ascensión a los cielos. Entonces uno podría pensar, bueno, pero el apóstol Pablo no cumple estos requisitos. Y la verdad es que técnicamente no lo hace. La diferencia está en que el apóstol Pablo se le presenta a Jesucristo mismo y le revela absolutamente todo. Y todo su labor, todo su testimonio demuestra que sí fue así, sí ocurrió en realidad. Entonces, los judíos, los judaizantes, ellos se empeñaron a negar esta autoridad que el apóstol Pablo había recibido. Y es que la forma de negar la veracidad de un mensaje de alguien es negando precisamente su autoridad. Ellos negaron de que el apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo. Ellos negaron que Jesucristo se le había aparecido y que le revelaron absolutamente todo, sino que él había sido colocado a través de la decisión de un hombre y que un hombre le había enseñado todo lo que él sabía. Y esto es lo que causa la mayor cantidad de problemas porque parece que estos judaizantes lograron convencer a los cristianos que estaban en Galacia de que consideraran esto mismo, que el apóstol Pablo no había sido declarado apóstol por Jesucristo. Entonces, los apóstoles deben entenderse que ellos fueron apartados para poner los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de la revelación completa y final de Dios. La mayoría de los apóstoles, según lo que se sabe, ellos eran los únicos capaces de hacer algún milagro, salvo ciertos personajes que fueron muy particulares. Entre ellos estaba Esteban, había otro cuyo nombre no recuerdo. Eso está en los libros de los Hechos durante los primeros capítulos. Pero la mayoría de los milagros y señales eran hechos por los apóstoles. Debido a que a Pablo no se encontraba entre los 12 originales, le fue necesario defender su apostolado como ellos no tuvieron que hacerlo. Los apóstoles fueron declarados por Jesucristo y ya eso era todo lo que necesitaban. En cambio, el apóstol Pablo tuvo que hacer defensa por sí mismo. ¿Te estoy molestando tal vez con mi voz? ¿No? Ok, por favor. Entonces, ningún medio humano tuvo parte entre la asignación de su comisión apostólica. Su llamado al apostolado no fue mediado, o sea, no fue decretado por medio de ninguna ceremonia, ni recurso humano, ni siquiera le fue impuesto a las manos como a otros líderes religiosos,
se me fue el nombre, Esteban creo que fue el que lo bautizó, se me fue su nombre, disculpen, pero lo leímos hace poquito. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Tampoco ningún líder de Jerusalén, Antioquía o cualquier otro lugar, aunque el grupo de ancianos en Antioquía tuvo parte en su proceso de ser enviado en su viaje misionero de evangelización. Entonces, el llamado original del apóstol Pablo al su apostolado vino directamente por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesús llamó a Pablo y le apartó antes de haber tenido contacto con alguno de los demás apóstoles. Otra base de la autoridad del apóstol Pablo queda implícita en su referencia a los hermanos, perdón, otra base de la autoridad de Pablo queda implícita en su referencia de hermanos aplicada en las personas que le acompañan durante su ministerio, a diferencia de su propia identificación como el apóstol. Vamos a leer eso en el versículo 2. El versículo 2 dice, vamos a leerlo desde el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, esta referencia de poder hacer su llamamiento de los hermanos de otras iglesias que él mismo había, por su posición, había bautizado, o les había enseñado o había evangelizado, él estos funcionaban como testigos de su labor. Entonces, hoy en día podemos incluso aplicar este principio a predicadores o a ministros o ancianos. Los hermanos que ellos bautizan, que ellos enseñan, que ellos llevan a los caminos del Señor, son los testigos de que en efecto de ellos se trata cristianos, de ellos se trata, de él se trata una persona digna. La parte cuando dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta frase de librarnos, exagero, que es la traducción que se conoce, transmite la idea de rescatar del peligro. Y la palabra fue empleada por Esteban en su sermón ante el Sanedrín, al descubrir la intervención divina que obró la puesta en libertad de José y de los hijos de Israel en medio de su aflicción en Egipto. Esto lo narra Hechos capítulo 7, versículo 10 y el versículo 34. El apóstol Pedro utiliza también esta expresión para describir la manera en cómo Dios le liberó de la prisión. Hechos capítulo 12, versículo 11. Y el tribuno romano Claudio Lisias la empleó en referencia a su intervención como comandante para rescatar a Pablo de la turba beligerante de Jerusalén, que esto está en el capítulo 23. Entonces, esa es la referencia. Cuando se dice librar, está hablando de poner en libertad del peligro, salvar del peligro, rescatar del peligro. Gracia y paz en la cultura en la cultura griega del tiempo del apóstol Pablo, el saludo cotidiano era cara o chara, que significa gozo. Y aunque es cierto que el gozo forma parte de las múltiples bendiciones que los cristianos reciben de Dios y que se debería reflejar siempre en sus vidas, el saludo cristiano distintivo de gracia y paz guardaba un significado especial para Pablo y otros creyentes en la iglesia primitiva, que eso es la gracia que viene de parte de Dios. Aquí entonces entramos en el tema fundamental, que son los versículos 6 y los versículos del versículo 6 al versículo 10, el apóstol Pablo plantea todo el problema que va a estar hablando en la epístola. El Nuevo Testamento habla de dos categorías generales de personas a las que Dios aparta para la destrucción, y esto es importante saberlo. Los que no aman a Dios y los falsos maestros. Entonces, estos son los dos tipos de personas que Dios siempre termina apartando para la destrucción. Es muy distinto una persona que no ama a Dios a una persona que es un falso maestro.
Aunque la condenación sea misma, la esencia es otra. Una persona que no ama a Dios no está dispuesta a obedecerle en lo que sea que Él diga o lo que sea que Él manda. Y se apartan y lo niegan inmediatamente. En estos están, por ejemplo, los anticristos. El apóstol Juan define al anticristo como aquel que niega que Jesús es el Cristo. Por eso es anti, que significa en contra, y Cristo. O sea, alguien que está en contra de Cristo. Y los falsos maestros son aquellos que cambian la doctrina por otra que no tiene ninguna referencia ni es algo divino o de parte de Dios. Los falsos maestros, que es todo lo que el apóstol Pablo está atacando, afirman que predicaban el Evangelio y los más exitosos lograban que la iglesia primitiva se doblegase y se debilitase. Estos judaizantes lograron muchísimos estragos que desvían completamente toda la doctrina religiosa, toda la doctrina de Cristo y hace que las personas piensen que tienen que hacer cierto tipo de hazañas, cierto tipo de logros para poder considerarse como aquellos que son salvos. Hoy en día es muy distinto encontrar, algo complicado encontrar estos herejes porque la base de las falsas enseñanzas que suceden hoy en día son detalles muy simples. Hasta ahora la herejía más fuerte que todavía circula es el de que la salvación no se pierde. Otro es otra herejía. Bueno, pasa que las otras herejías terminan cayendo en forma de otras denominaciones, como lo son los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones. Eh, sí, están también los otros que hacen sobre la oración de fe, que dicen que solamente haciendo la oración de fe eres completamente salvo y no necesitas obedecer el Evangelio ni bautizarte, que es básicamente lo mismo. Lo más parecido que hoy ocurre, que es lo que se veía antes, son los otros tipos de religiones espirituales, como lo que es el ocultismo, que ofrecen como que principios que elevan tu conciencia y cosas por el estilo. Entonces, estos se considerarían herejías, pero absolutamente herejías, pero porque están apartadas de lo que se considera la doctrina religiosa. Ellos no cambian como tal lo que enseña la Biblia, sino que directamente no enseñan nada de la Biblia. Y agarran ciertos pasajes, ciertos versículos bíblicos que podrían funcionar como una referencia para dar una idea, para dar a entender, pero no enseñan nada que sea un principio bíblico. Y aquí hay que tener en cuenta que el objetivo principal de Satanás es que él tiene en la mira la doctrina de la salvación. Si la gente se confunde con enseñanzas falsas al respecto, no van a acudir a Dios, se desvían para otro lado y buscan otro medio que les satisfaga en cualquier otra cosa. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, es una falsa enseñanza. El Evangelio de la Prosperidad te promete que si tú ofrendas $20, esos $20 se te van a multiplicar en 40 porque entre más das, más próspero vas a ser. Y eso no es el principio bíblico. Los falsos maestros también están interesados en la popularidad, más interesados en la popularidad que en la verdad, porque su interés no está en servir al Señor y ministrar, sino en agradar a las personas. Vamos a leer acá Gálatas capítulo 6, versículo 12. A ver, se me fue. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 30 menciona también acerca de esto. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y el apóstol Pedro lo dice de una manera muchísimo mejor, qué es lo que hace esta gente con todo
todo lo que enseñan. Y de hecho lo vamos a leer, voy a sacar aquí mi Biblia digital para que podamos verlo. Esto aquí está en Segunda de Pedro. Vamos a ver, Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 3. Lo voy a leer en PDT. Ya, desde el versículo 1 voy a leer. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente, y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, al contrario, los envió al infierno y los puso en cavernas oscuras, donde estarán hasta el día de juicio. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que mandó el diluvio del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios, y a 7 personas más. Veamos aquí. 10. El Señor castigará sobre todo a aquellos que se dejan llevar por sus sucios deseos y no respetan su autoridad. Ellos son los falsos maestros, atrevidos y tercos que no tienen miedo de insultar ni siquiera a los poderes superiores. Los ángeles son más fuertes y poderosos que los falsos maestros. Sin embargo, ni siquiera los ángeles se atreven a acusar con insultos a estos poderes ante el Señor. Entonces, para que vean básicamente qué es lo que buscan los falsos maestros ante todas estas cosas. Un segundo, vamos a ver. Esto no se compartió bien. Ya, ahora sí. A ver, se me fue. Entonces, por esta razón es que Satanás busca mucho el quitar lo que es la salvación o cambiarla de alguna manera para que sea difícil de acceder a ella. Los falsos maestros también están más interesados, ok, esta parte ya lo leímos, si me acuerdo, puesto que carecen de vida y poder espiritual verdaderos para sojuzgar la carne. Los falsos profetas son esclavos del pecado en su vida privada y algunas veces lo dejan ver en público. Eso es lo que justamente acabamos de leer. Y también hay un principio que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3. Sí, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, los falsos maestros tienen la conciencia totalmente destruida y no pueden entender, no pueden comprender hasta qué punto su maldad les lleva por el camino del mal. No logran percibir esa verdad.
Porque la verdad de Dios, lo que es el amor de Dios, la gracia, la fe, toda la salvación y todos esos beneficios espirituales que el Espíritu Santo nos da, que Cristo nos da y que Dios nos da, ellos no son capaces de percibirla. Porque no buscan las cosas de Dios, sino que buscan su propio deseo carnal. Esta era, esta era la clase de falsos maestros que plagaban las iglesias en Galacia y de manera específica se trataba de los judaizantes. Entonces, en la práctica, esta falsa doctrina obligaba a los gentiles a convertirse físicamente en judíos por medios quirúrgicos y ceremoniales, o sea, a ellos los circuncidaban y luego los pasaban a ser prosélitos para que obedeciesen completamente judíos. Entonces, por medios quirúrgicos y ceremoniales antes de que pudieran convertirse en cristianos, y a todos los cristianos a obedecer y honrar la ley y a las tradiciones judías a fin de obtener y mantener su justificación delante del Señor. Ellos lo que estaban enseñando era que ellos iban a ser capaces de mantener su salvación a través de la obediencia de los mandamientos de la ley y que a través de los mandamientos de la ley ellos iban a ser capaces de perfeccionarse en las cosas de Dios. En los versículos 6 y 9, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciase otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea un maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Entonces, especialmente en los versículos 6 al 9, el apóstol Pablo presenta tres facetas de su fuerte oposición a esa herejía grave y su condenatorio. Su asombro porque le parece impresionante lo rápido que fue, lo rápido que los cristianos se pervirtieron y se alejaron de la doctrina de Dios. Su sabiduría, que es todo lo que es advertencia que él les da, y bueno, también su advertencia. A Pablo le costó reconocer que los creyentes en Galacia ya habían abandonado su enseñanza apostólica. Estaba desconcertado y maravillado. Maravillado es una expresión que viene del griego taumazo. Es una expresión fuerte que alude a quedar aturdido, como cuando nos golpeamos muy fuerte en la cabeza que a duras penas nos podemos poner de pie, o cuando nos levantamos muy rápido de la cama y sentimos como que se nos va la vista, cosas por el estilo, es básicamente la misma expresión. Y hay hay una frase también que de acá es bastante importante destacar y es lo rápido que abandonaron su enseñanza. Esta es la parte más conflictiva porque no se encuentra información al respecto de qué tan rápido fue eso, cuánto tiempo pasó desde la fundación de la iglesia hasta el momento en el que ellos se apartaron de la doctrina. No hay información ninguna sobre esto. Pero lo que puede calcularse es que en un lapso de tal vez 3 4 años ya la iglesia toda estaba pervertida. Eso es lo que se cree. Pero no hay información real que nos diga cuánto tiempo pasó. Los cristianos de Galacia no solo se habían dejado confundir y debilitar en su confianza para vivir por la gracia divina, sino que ya se habían alejado. La frase alejado viene del griego metatitemi, que se traduce como aquel que se... La definición proviene de cuando un soldado deserta, se abandona su cargo militar y lo abandona por completo.
Y lo interesante es que durante los tiempos del Imperio Romano, cualquier militar que abandonase su cargo lo mataban inmediatamente. Y hay algunos países donde esto todavía se practica, no estoy seguro de cuáles, pero eso está para que se sepa que está interesante también. Alejarse del Evangelio de la gracia que Pablo les había enseñado no solo implicaba el abandono de una doctrina, sino que implicaba el alejamiento de Dios, del que los llamó para salvación. Y así como los cristianos, así como el militar se alejaba de su cargo y recibía la muerte como castigo, lo mismo pasaba con los cristianos que se alejaban a seguir otra falsa enseñanza, a seguir la herejía. Estos morían inmediatamente, según la definición, porque se apartan de lo que Dios quería. Los judaizantes que plagaron la iglesia en sus comienzos afirmaban ser cristianos y gran parte de su doctrina era ortodoxa. Esto es la teoría que se tiene para que estos falsos maestros hayan sido capaces de adentrarse dentro de la iglesia y causar tanto desastre y que los cristianos por lo menos creyeran en sus palabras. Los judaizantes entonces ellos se infiltraron dentro de la iglesia, ellos dijeron que si eran cristianos, seguramente se bautizaron y todo eso, y de seguro también reconocieron a Jesús como el Mesías prometido y hasta reconocieron el valor de su muerte y el sacrificio de la cruz. De otra manera hubiese sido imposible que alguien de afuera fuese capaz de ser capaz de enseñar otra herejía, una falsa enseñanza. Eso es lo que se cree. Y es que es bastante interesante, pero porque el peor enemigo de la iglesia no han sido otras religiones, no han sido otras doctrinas u otras denominaciones, sino su misma gente. Y entre comillas misma gente porque esos no serían parte de la iglesia de Dios, porque estos solamente causan división, causan rechazo, causan peleas y terminan dividiendo. Siempre causan una división de alguna u otra manera. Entonces, las religiones paganas o las sectas que niegan sin rodeo las escrituras, o sea, ellos no forman problemas dentro de la religión, porque es muy obvio que forman parte de otra doctrina. Pero el veneno, la maldición, el pecado es el mayor conflicto que posee la iglesia hoy en día. De ahí la parábola que decía Cristo que solamente un poco de levadura leuda toda la masa. Esto hacía referencia al pecado que crecía dentro del cuerpo y se puede aplicar también dentro de la iglesia. Cuando viene alguien de afuera que tiene toda la intención de dar una falsa enseñanza o de dividir o de pervertir, tan solamente esa sola persona es capaz de llevarse a la iglesia entera si se le da la oportunidad o si se le da el tiempo necesario. Entonces, este veneno este pecado en realidad, es lo que destruye realmente a las iglesias y es lo que estaba destruyendo a la iglesia de Galacia en particular. Entonces, cuando Pablo dice que no es que haya otro evangelio, la frase otros es la traducción de alos, que se refiere a algo que es exactamente de la misma clase. Entonces, lo que enseñaban estos judaizantes, estas falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, la herejía, no se trataba de una enseñanza completamente nueva, sino que agarraban un principio bíblico, una doctrina bíblica, lo básico, lo principal, y agregaban o modificaban más de esto. Entonces, gran parte de lo enseñado por los judaizantes se correspondía al evangelio verdadero. Entonces, seguramente ellos afirmaban que Cristo era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Él vino a ser el libertador de todo, que Él murió por nuestros pecados. Seguramente creyeron sobre la crucifixión, sobre su muerte, su sepultura, pero ellos enseñaban otra cosa distinta. Ellos agregaban información que no existía originalmente. Esto es lo que provocaba la mayor cantidad de los problemas y es lo que hace que se considere una falsa enseñanza. También está esto, la expresión os perturban, que aparece en versículo 7.
Vamos a leerlo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esta frase os perturban es la traducción de tarazo, cuyo significado literal es sacudir con vigor de un lado al otro para así crear agitación y trastorno. Entonces, en un sentido figurado, esto más indica una especie de conmoción espiritual, emocional y perturba la mente. Es como si la mente la agitasen por completo hasta que no estuviese en sus cabales. Esta misma palabra fue utilizada cuando Herodes se enteró del nacimiento del rey de los judíos, que se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 3. También está en la perturbación que sintieron los discípulos al ver a Jesús caminar sobre el agua, que se asustaron. También está Zacarías al ver el ángel del Señor. También la usó Jesús en su mandato de no se turbe vuestro corazón, que está en Juan capítulo 14, versículo 1. Habla a esto, hace referencia a esto, que no un sacudón, algo que saca a uno fuera de sí mismo. Metastrefo, pervertir. Esto comunica la idea de convertir algo en su opuesto, de distorsionarlo e invertirlo al punto de corromperlo. Entonces, muchos de los falsos maestros enseñan precisamente sobre esto para causar cierta conmoción. Ellos manipulan emocionalmente, ellos manipulan espiritualmente, y ese es el secreto de todos ellos, la mentira, el engaño y la manipulación. Ellos cambian para poder sacar ventaja de la persona que tenga un espíritu débil o un corazón débil. Ellos se aprovechan de todo esto. Ellos seducen muchísimo. Y Satanás precisamente se aprovecha del corazón de estas personas y les entrega lo que se considera un poder engañoso, como lo que habla Tesalonicenses. Esto lo hace para que precisamente las personas caigan en su engaño, caigan en su verdad y sean mucho más fáciles de manipular. Por eso es que es muy delicado el tema de creer en las señales que hoy en día mucha gente proclama ser, que se las dan de hacedores de milagros, que dicen ser apóstoles de Jesús, que ellos dicen tener la verdad absoluta. He escuchado incluso que son Cristos encarnados. Entonces, este tipo de cosas es más que señal evidente de que se tratan de falsas enseñanzas y de que son personas que están siendo utilizadas por Satanás, básicamente. Y para esto vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Está justo al lado de Gálatas. Capítulo Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. A ver. Vamos a verlo desde el versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿habrá alguna manera de poder saber cuándo se trata de un verdadero ministro de Dios? Esto sí es una pregunta. ¿Habrá tal vez alguna manera de saber eso? De hecho, sí la hay. Si se aferran a la palabra de Dios. E incluso el Mesías decía, por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo también hace mención a ello en Gálatas capítulo 5, versículo 10, 20, desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es muy fácil darse cuenta en realidad cuando una persona es un falso maestro. Un falso maestro siempre va a buscar manipular y seducir. ¿Cómo seduce un falso maestro? Bastante sencillo. Empieza siendo una persona carismática, se gana tu confianza y luego poco a poco empieza a manipular de manera tal que busca obtener algún beneficio de ti. Busca un trabajo, busca ganarte un favor, busca ganarte una deuda y cosas por el estilo. En el caso de la iglesia, estos falsos maestros van a buscar que usted solamente haga lo que ellos dicen. Ellos solamente van a enseñarte lo que quieren que obedezcas porque lo dicen ellos. Te van a engañar con frases de a mí Dios me habló la semana pasada y me dijo que les revelase este mensaje para ustedes porque y empiezan a decir X y Y, Z. Utilizan ciertas músicas, ciertas frases, ciertas palabras para empezar a sacar emociones no liberadas en nuestro ser y a través de nuestro dolor empiezan a manipularnos para que nosotros nos volvamos leales a ellos de manera ciega. También buscan sacarnos dinero, por ejemplo, yo siempre utilizo esto en referencia a las iglesias pentecostales, pero también lo hacen los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones, que ellos te piden ofrenda, te piden diezmo, te piden primicias, te piden pactos y un sinfín de cosas más. Siempre donde hay dinero de por medio es delicado porque la mayoría va a buscar querer más dinero. Entonces, de esta manera sucede dentro de las iglesias. También se puede detectar cuando un hermano está provocando que haya división dentro de la iglesia, que quiera que pasen a opinar solamente como él quiere que opinen, que tomen su posición en el bando o que se vayan con él a otro lugar a reunirse porque aquí enseñan mal y no tienen esa devoción. Cosas por el estilo. Hay muchísimos ejemplos en realidad que pueden ayudar a definir cuándo se trata de un falso maestro y cuándo no. Y muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta de que son falsos maestros, sino que ya su corazón está endurecido, su mente ya no piensa en las cosas de Dios, sino que piensan en sus propios deseos. Piensan en que como no tienen casi dinero van a necesitar pedir más ofrenda. Utilizan la excusa de plantar misiones para poder sacar dinero de personas que los sostengan económicamente. Y así sucesivamente, en realidad son muchísimos los ejemplos que hay sobre los falsos maestros. Hoy en día, un falso maestro en cuanto a las herejías y a las falsas enseñanzas siempre te va a prometer un conocimiento oculto, un conocimiento especial que los otros, por no tener suficiente concepto de conocimiento, son incapaces de entender y cosas por el estilo. O sea, hay mucho de esto, mucho tema por cortar. Si el mismo Pablo o cualquier otro intenta predicar alguna enseñanza, los Gálatas no podían escucharlos, no deben escucharlos y deberían ser tratados como alguien hereje. O sea, incluso si el mismo apóstol Pablo decidía cambiar su mensaje, los cristianos deben considerar al mismo apóstol Pablo como un maldito, porque está cambiando la verdad de Dios. Entonces, eso es algo que debería saberse muy bien. Pero aquí hay otro problema. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser capaces de distinguir hasta qué punto se trata de la verdad de Dios o la verdad de hombre? ¿Hasta qué punto nosotros hacemos las cosas porque nos acostumbraron a hacerlos así o porque realmente así es como se hacen? Entonces, estas son distinciones que son necesarias preguntarnos y hacernos para poder entender la magnitud de este mensaje. Incluso en los tiempos antiguos, en los tiempos del apóstol Pablo, muchas cosas se hacían por cultura. Y nosotros hoy en día también hacemos muchísimas cosas, muchísimas prácticas religiosas por cultura. Entonces, estas son distinciones que tenemos que aprender a hacer. Cuando el apóstol Pablo hace mención de que si incluso un ángel se los revelase, ellos deberían rechazarlo. Y esto se debe a que los judíos decían que la ley de Moisés fue entregada por medio de un ángel.
Y como fue entregado por medio de un ángel, entonces un ángel tenía la potestad de decidir hasta qué punto la doctrina de Cristo era verdadera o no. Y esto sabemos que debe ser considerado también como algo maldito. Porque no se sabe hasta qué punto los ángeles que se nos presentan son realmente ángeles y no demonios que están disfrazados. Por eso es que no se puede confiar ni siquiera en eso. Y un caso muy evidente de eso está el rey David. Déjenme ver un caso, esto voy a buscar aquí rápidamente. David hace un censo. A ver en qué parte está. Samuel capítulo 24. Vamos a ver acá. Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24. Dice aquí, sí pueden ver aquí, ¿no? Una vez más, el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole, levanta un censo de Israel y de Judá. Así que el rey David dijo a Joab, comandante del ejército, vayan por todas las tribus de Israel y levanten un censo desde Dan hasta Beerseba, hasta que yo sepa cuántos pueden cumplir el servicio militar. Pero Joab le dijo al rey que el Señor su Dios multiplique 100 veces el número de sus tropas y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero, ¿por qué quiere su majestad hacer tal cosa? No obstante, el rey David les ordenó enérgicamente a Joab y a los demás capitanes del ejército que fueran a levantar el censo. Así que salieron a hacer lo que el rey pedía. Vamos a leer. Versículo 8, les tomó 9 meses y 20 días hacer este recorrido por el país y después de este tiempo regresaron a Jerusalén. Versículo 10. Entonces David se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y le dijo al Señor, Señor, he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego que me perdones. Cuando David se levantó a la mañana siguiente, Gad, el vidente de David, recibió este mensaje del Señor. Ve y dile a David que el Señor dice, elige entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Entonces aquí hago una pregunta. Si el Señor hizo que David hiciera un censo, ¿por qué el Señor lo está condenando por haber hecho ese censo? Vamos a ver. Primera de Crónicas, capítulo 21. Veamos cómo empieza. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Y aquí ya cambia la cosa. Y David estaba obedeciendo el mandato de Satanás a la hora de hacer un censo. ¿Por qué estaba mandando a hacer un censo? Realmente no tengo idea, no he averiguado eso. Pero aquí ahora sí se entiende el concepto de David le dijo a Dios, he cometido un gran pecado y he sido un tonto, te ruego que me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta David, le dijo, ve y dile a David que el Señor dice, elige entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Exactamente lo mismo que estaba en Samuel, solo que el profeta Samuel lo escribió como si hubiese sido un mandato de Dios, pero el que hizo Crónicas, que se escribió muchísimo después de Samuel, entendió que la ordenanza fue de parte de Satanás. Entonces, si el mismísimo rey David, cuyo corazón era similar al de Dios, confundió, ¿qué podíamos esperar de nosotros? Y este mensaje de acá es el que hace referencia en 2 Corintios de que Satanás se disfraza de un ángel de luz. Esto es a lo que hace referencia. Entonces, por eso es que cuando la gente dice, a mí se me presentó un ángel y me dijo tal cosa, provoca sospecha más que asombro en realidad. Porque no se sabe hasta qué punto uno puede distinguir esta diferencia. Uno piensa que los demonios son horribles, feos o espantosos, como lo han presentado en las películas,
pero lo más probable es que sigan conservando la gran belleza que les fue dada alguna vez. Entonces, por esto es que el apóstol Pablo dice que hasta un ángel del cielo debería ser rechazado de presentar un evangelio diferente a la versión original que el apóstol Pablo enseñó. Esto es muy interesante, la verdad. A ver aquí. Uy, esto se me... Un segundo ya. Otra vez se me bugueó esto. Se me desconfiguró por alguna razón. Veamos. Estaba en el 11. Ok. Entonces, de ahí que venga a decir eso. Los judíos creían que la ley divina vino por medio de ángeles, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 2, perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 2, vamos a leerlo rápidamente. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa atribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esto también lo va a decir el apóstol Pablo mucho después. El verbo que utiliza, vamos a ver acá, Gálatas capítulo 1, versículo 9, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Esta frase del ahora lo dice, es decir, básicamente lo que dije en esa ocasión lo digo otra vez. Desde el comienzo de su ministerio entre ellos, Pablo les había advertido acerca de perversiones inminentes del Evangelio. El Evangelio que habéis recibido se refiere a la predicación que hizo una vez y siempre. O sea, no hay una forma de cambiar la predicación del Evangelio. La verdad no se puede cambiar. La forma en la que se enseña, que son métodos evangelísticos, eso ya es otro tema, pero la verdad, la esencia del Evangelio es lo que no se puede cambiar. Y con esto terminamos. Terminamos la clase por hoy porque el siguiente tema es sobre el ministerio de Pablo, que es un tema muy importante y simplemente no lo puedo cortar a medias. Entonces, quiero saber algún comentario, alguna opinión o algo por el estilo, tal vez haya surgido durante este punto. Si no hay nada, entonces no hay ningún problema. Les voy a encargar es una tarea hasta la próxima semana, el domingo de la próxima semana. Y es que desarrollen un principio bíblico, algún pensamiento bíblico, pero que hayamos visto del libro de los Romanos. Van a ser una sola página, no quiero demasiado. Algún pensamiento, algo que hayan aprendido de la carta de los Romanos que les haya impresionado, o alguna reflexión, algún principio bíblico que quieran aplicar o desarrollar o analizar. Sobre esto quiero que hagan el trabajo y van a tener hasta el domingo de la siguiente semana, ¿sí? Igual voy a dejar bien especificado esas directrices para que quien quiera visitar otra vez el Classroom pueda guiarse a través de ellos sin ningún problema. Bueno, no tengo nada más que agregar, más que desearles una feliz semana. No nos vamos a ver una semana completa. Que Dios me los bendiga en gran manera, que siempre me los lleve con bien. Y si no hay nada más que agregar de parte de ustedes, tal vez ya estaría listo la clase por el día de hoy. Sí, hermana Marta, Hermano, dígame. buenas tardes, bendiciones. El, ¿Puede ser algo así como un bosquejo, la Eh, tarea? Más su aplicación teológica sobre un principio bíblico, no tanto el bosquejo. Por ejemplo, yo creo que el Romanos capítulo 15, versículo 1, cuando habla de este tema, se está refiriendo a esto, esto, esto y esto. Y a mí me gusta mucho este tema porque me enseña sobre esto, esto y Lo esto. que Algo yo, así. ajá, amén. Lo que yo entiendo, Sí. entonces. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno,
eso sería todo por hoy. Fue un gusto de verdad tenerlos aquí. Muchas gracias por haber estado aquí, a pesar de que no era el día de la clase. Les agradezco muchísimo, de verdad. Y que Dios me los bendiga en gran manera. Nos vemos hasta la próxima clase, que es el otro lunes. No este lunes, el otro. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.